Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Transmisión 54ª, transmisión número 54, día sábado 11 de noviembre de 2023, 9 de la noche, aquí en Berlín. Como siempre, nos congratula que nos acompañen desde todo el mundo, gente ya conectada desde Cuba, Fefi Espinosa, México, Marta Cerratos, Lima, Perú, Fernando Canelo, El Salvador, Manuel López, Culiacán, Sinaloa, Ricardo Valenzuela, ¿dónde más? Bueno, como siempre, Beatriz, gracias por ayudarnos con la moderación del chat. Rusia, Rey David, Bélgica, Ramón López de Lowell. Menorca, qué lindo Menorca, Estocolmo, La Paz, Bolivia, Paraguay, Cuba de nuevo, sur de Rusia, La Matanza, Buenos Aires, Inglaterra. Bueno, vamos recorriendo el mundo, ¿no? Santa Fe, Argentina, Estocolmo, Costa Rica, UNAM, Vancouver, Budapest, Venezuela, Chile, qué bonito, qué alegría. Venezuela, República Dominicana. Bueno, muchas gracias, demoledores, muchas gracias, demoledoras, por el aguante, por la firmeza de todos ustedes ahí, acompañarnos día tras día en este humilde intento de generar un poco de claridad en ese mare magnum, en esa marea de desinformación conocida como redes sociales, conocida como Internet, conocida como medios masivos de comunicación occidentales, por lo menos los occidentales seguramente el resto de los medios de comunicación, de los medios masivos fuera de Occidente también, pero bueno, nosotros aparecemos en ese contexto y de ahí nuestro trabajo cotidiano de realizar análisis críticos, no comprometidos con nadie, solamente comprometidos con el pensamiento crítico, el humanismo, una perspectiva latinoamericanista también, pero bueno, sin responder a nadie, ni a los estadounidenses, ni a los europeos, ni a los chinos, ni a los rusos, ni a los indios, solamente a nosotros mismos y a, bueno, naturalmente a nuestro deseo de paz y de la difusión del pensamiento crítico. ¿Qué filosóficos comenzamos hoy? Bueno, hoy vamos a establecer el foco en la noticia del día, al menos en términos militares, en cuanto a la guerra en Ucrania. Finalmente, después de ya varios días de trascendidos, de versiones difundidas tanto por los rusos como por los ucranianos, por los canales de Telegram prorrusos como por los canales de Telegram pro-ucranianos. Bueno, finalmente aparecieron imágenes documentadas de el avance de Rusia en Stepove. Stepove, esa pequeña localidad ubicada en el norte de Avdiivka. Recuerden, Avdiivka representa en este momento la batalla más importante en el marco de la contraofensiva iniciada por los rusos tras el fracaso de la ofensiva ucraniana. De alguna manera, Avdiivka representa, muchos caracterizan a Avdiivka como a un Bakhmut 2.0. De hecho, Avdiivka aparece más fortificada que Bakhmut y representa la batalla más importante desde hace meses y posiblemente una de las últimas de este conflicto antes de que comiencen las negociaciones para un alto del fuego. Ayer presentábamos eh, los indicios, si no recuerdo mal, presentamos 6 o 7 eh, elementos de alguna manera anticipadores de
el posible final de Zelensky y el posible inicio de negociaciones de aquí a muy poco. Los presentábamos ayer con fuentes occidentales, nada más y nada menos, mayormente fuentes estadounidenses. Así que hoy vamos a presentar, en primer lugar, la noticia del día con un análisis militar, no solo de lo sucedido en este POVE, sino a lo largo de todo el frente de combate, y posteriormente vamos a comenzar un análisis político sobre la base de lo charlado ayer. Recuerden una vez más, ayer presentamos las razones por las cuales el final de Zelensky y posiblemente el final de este conflicto aparecen cada vez más cerca. Bueno, ayer redondeábamos la transmisión con la pregunta, bueno, cuando comiencen las negociaciones, ¿qué oferta presentará Occidente, por lo menos la OTAN, Estados Unidos, a través de Ucrania? Pero bueno, Ucrania simplemente ahí aparece como un mediador, ¿no? Recibido de un lado, entregado del otro, el plan, la propuesta de alguna manera proveniente de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué presentará la OTAN como propuesta para un alto el fuego y cómo responderá Rusia? De hecho, esa también una de las preguntas sugeridas por ustedes ayer. Así que hoy la vamos a responder, por lo menos desde nuestra perspectiva, una vez culminado el análisis militar. ¿Sí? Ese el plan para el día de hoy. Así que comencemos sin más. Ah, por cierto, para eso vamos a presentar una joyita al final, eh, un documento caído en el olvido, de alguna manera cubierto de polvo respecto a las demandas de Rusia en el inicio del conflicto, la posición de Ucrania frente a esto y las negociaciones de paz en ese momento como contrapartida de la situación actual. Y después vamos a determinar si aparecen cambios, vamos a determinar si presenciamos cambios, qué tipo de cambios, quién aparece más beneficiado, quién más perjudicado, si podemos caracterizar a alguna de las partes como ganadora o perdedora de todo lo sucedido. Así que no nos abandonen después del fin del análisis militar, porque vamos a presentar algo súper interesante. Bueno, comencemos entonces con, perdón, no quiero presentar eso todavía quiero presentar esto en primer lugar, sí señor, el mapa de Ucrania. Una vez más, vamos a comenzar de sur a norte. Antes de este POVE quiero comenzar con un análisis un poco más en detalle del sur. Las novedades en estos últimos días aparecieron en tres lugares, básicamente. En el sur, en Gerson, con la operación anfibia, en Advivka y este POVE, naturalmente, también dentro de esto, y finalmente en Bakhmut. Comencemos por aquí. Recuerden, en esta zona Ucrania realizó un ataque anfibio generando una cabeza de puente aquí en esta parte de la localidad llamada Krimki. En el día de ayer presenciamos bombardeos de Rusia en la zona caliente, en esta zona de aquí. Como respuesta a el intento de Rusia. Recuerden lo siguiente, ya lo presentamos alguna vez, pero lo voy a rememorar una vez más. La toma de esta parte de la localidad responde al objetivo de conquistar esta zona boscosa de aquí a la izquierda de Krimki, de manera de generar para el invierno, tras esta cabeza de puente, después del cruce del Dnieper, generar aquí en este bosque una zona consolidada
de fuerzas ucranianas, una posición consolidada, un stronghold, lo llaman esto en inglés los analistas militares, para en el verano poder sí comenzar eventualmente una ofensiva desde allí. Si Ucrania en el resto del invierno no puede abandonar la zona consolidada en Krimki hasta el momento y conquistar este área de aquí, o al menos una parte de esta zona boscosa y por ende eh, cubierta, protegida, escondida de las defensas rusas, bueno, toda esta ofensiva posiblemente vaya a colapsar, con lo cual ahí aparecen tanto los esfuerzos de los ucranianos como los esfuerzos de los rusos en respuesta, de ahí los bombardeos recién mostrados y de ahí que los mapeadores estén presentando este área de aquí como la zona de enfrentamientos más fuerte en este momento. De acuerdo a videos de los días pasados, puedo quizás incluso presentarlos muy rápidamente. Un grupo de... ¿Aparecieron por ahí? No, bueno, no, evidentemente unos días más atrás todavía. En su momento, un grupo de reconocimiento ucraniano pudo realizar una incursión a esta zona de aquí e inmediatamente los rusos respondieron y habrían retrocedido. No podemos determinar aún, este grupo de reconocimiento ucraniano habría retrocedido y no podemos determinar aún si efectivamente fue establecida la línea defensiva aquí o un poco más adelante tal vez, o si todavía en esta zona aparecen apostados eh, unidades, aparecen apostadas unidades ucranianas, pero en principio la gran disputa la presenciamos en esa, en esa región. Claro que recordemos una vez más o contextualicemos una vez más que incluso si los ucranianos conquistan una parte de este bosque o todo el bosque, no pueden mucho más que eh, retrasar cualquier ataque hasta el momento de llegada de refuerzos. Y por cierto, la llegada de refuerzos por el momento aparecen a través de lanchas rápidas, con lo cual difícilmente, supuestamente conglomeraron 300 soldados en esta zona. Ahora, podrán generar una conglomeración aún mayor de soldados, traídos en lanchas rápidas, una vez más, pero hasta esta zona, debido a el río, las riachas y estas zonas, este delta pantanoso, difícilmente puedan despachar vehículos blindados hasta ahí, con lo cual, aún en el caso de la toma de esto, otra vez esta operación para mí aparece más ligada a lo mediático y lo propagandístico que a un objetivo militar más o menos serio. Más allá de eso, esta representa la única operación ucraniana de las últimas semanas más o menos exitosa, entre comillas, en el sentido de que no retroceden, ¿sí? Exitosa en ese sentido. Hoy apareció además algo bastante interesante en esta zona también. Desde hace algunos días los rusos responden a estos ataques, ¿sí? Con algunos contraataques en esta zona, con algunos eventuales bombardeos por aquí, pero por sobre todas las cosas con bombardeos en esta zona, ¿sí? En la zona de Berislav y de Kosatske. Y nadie podía determinar hasta ahora con certeza el porqué de estos bombardeos. De hecho, yo recuerdo dos interpretaciones recogidas por ahí en los canales de análisis militar. La primera, la más crítica de Rusia, en el sentido de que
Quizás sencillamente las unidades encargadas de esta zona y las unidades encargadas, los mandos encargados de esta zona, sencillamente carecieran de comunicación, carecieran de contacto y por ende las defensas, en lugar de responder a esto, respondieran con bombardeos en otro lugar cercano, pero no directamente relacionado, al menos en apariencia. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación presentaba esto como el resultado de la inteligencia, del descubrimiento de la inteligencia rusa, de que en realidad este ataque de aquí solo representaba una distracción para comenzar un ataque más fuerte desde una zona con mayor posibilidad de conglomeración de tropas como esta, aquí ciudades, ¿sí? O pequeñas ciudades, aquí básicamente nada, nada, pueblitos, ¿sí? Casas de fin de semana. Aquí además la posibilidad de un cruce a través de este puente y aquí también, bueno, la posibilidad de la toma de Kakovka, esta región de aquí y Malo-Kakovka también, mucho más importantes, ambas pequeñas ciudades que este reducto con, con algunas decenas algunas decenas de casas de fin de semana como Krimki, este de aquí, ¿sí? Bueno, hoy aparecieron videos bastante interesantes ya no solo con las imágenes aéreas de los bombardeos, sino también, bueno, este es uno de las imágenes aéreas, así como estos las últimas semanas, muchísimos, todos con bombas FAB 500, ¿sí? Nada más y nada menos, bombardeos fuertes. Aquí por primera vez la imagen de uno de los edificios bombardeados, destruidos, muy grande por cierto, este de aquí. Pero lo interesante de esto lo vamos a presentar en el próximo video y de alguna manera en parte responde al porqué de estos bombardeos en una zona aparentemente alejada. Este de aquí. Atención a este video. Este es el mismo edificio de recién, ¿sí? Pero con una cámara infrarroja y a partir de ahí, atención a el contenido de alguna manera de ese edificio bombardeado en el video anterior, ¿sí? Vehículos militares, no vehículos blindados, pero sí vehículos de aprovisionamiento, básicamente camiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más por aquí, enorme cantidad. Bueno, estos vehículos evidentemente presentan el objetivo del aprovisionamiento de las tropas, de las unidades evidentemente asignadas a esta región. De aquí la destrucción de este edificio, efectiva, exitosa de los rusos en este caso. Ahí hay el edificio de lejos, ¿sí? Y ahí su 1 y 2, ¿sí? De un lado y del otro. Y de ahí su destrucción, de fondo el río, como imagen en el fondo, ¿sí? Así que evidentemente a esto respondían, o a esto responden los ataques de Rusia en este área, a la existencia de conglomeraciones de recursos, en este caso de vehículos militares no blindados, de aprovisionamiento, de abastecimiento, y esa la contramedida de los rusos, ¿sí? Por el momento, esa es la situación aquí en Jersón, esa es la batalla más importante. Otro elemento importante, y vamos a presentar último, este último elemento de la batalla. Por cierto, recién yo caracterizaba a esta ofensiva como algo, en mi opinión, más mediático, más propagandístico que militar, más allá de estos éxitos localizados en cuanto a que no retroceden aquí en esta zona, los ucranianos todavía presentan la iniciativa. En todo el resto del frente, por el contrario, abandonaron la iniciativa con el fracaso de la contraofensiva o de la mal llamada contraofensiva ucraniana y los rusos comenzaron
los rusos sí comenzaron una contraofensiva y los ucranianos aparecen en defensa retrocediendo, ¿sí? Aguantando como pueden, pero retroceden. Acá no. Acá la iniciativa aparece del lado ucraniano y los rusos aparecen en defensa, ¿sí? Así que en ese sentido, este es el único lugar, curiosamente, irónicamente, el único lugar en el cual Ucrania presenta, entre comillas, éxito, pero por eso también caracterizaba yo a estos éxitos y caracterizaba a esta operación como más propagandística, pero efectivamente, aquí una imagen de las líneas defensivas de Rusia en esta zona. Con lo cual, el análisis de este analista, el hecho de, literal, comentaristas pro-ucranianos están ignorando las pérdidas catastróficas de Ucrania en la fallida ofensiva de 5 meses y están enfocando su esperanza en el cruce del río, en la operación anfibia, en Gerson. Si Ucrania cruza, ¿cómo entonces romperían los kilómetros de defensas construidos desde diciembre de 2022? Esa es la cuestión. Aún en el caso de éxito, y aún en el caso de éxito, toma efectiva de ese bosque en cuestión, la demora o la espera hasta el año próximo y después un ataque desde ahí, bueno, aquí en esta foto las imágenes bien claritas de las líneas defensivas, la famosa línea Surovikin, más hacia el sur, ¿sí? Debajo del río Dnieper. Si no pudieron a lo largo de todo el frente y en particular en la zona de Zaporizhia, con campos abiertos delante de sí antes del inicio de las primeras líneas defensivas, difícilmente van a poder con las mismas líneas defensivas con un río de por medio, además. ¿Sí? No solamente las líneas defensivas rusas, sino que delante de esas líneas defensivas aparecen un río y apenas una cabeza de puente para la superación de ese río. Así que, una vez más, aún con el cruce exitoso del río y el éxito de la operación anfibia, tarde o temprano van a colisionar, ¿sí? Tarde o temprano colisionarán con las mismas líneas defensivas más al sur de Rusia, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo presentamos igual porque nosotros en el canal presentamos los éxitos, las victorias, los fracasos, las derrotas de ambas partes. En este caso, Ucrania presenta un éxito relativo en este momento. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo también de una operación exitosa. Esto un convoy. No voy a presentar todo el video porque en algún momento aparecen personas afectadas. Es un video de un canal ucraniano documentando el descubrimiento de un convoy de apoyo logístico, no de vehículos blindados, sino de apoyo logístico, camiones una vez más, rusos, bastante lejos del frente. Una vez detectado y sin medidas contrarrestando los ataques, bueno, acá generaron un estropicio los drones ucranianos en esta zona, 11 vehículos, muchos de ellos destruidos, mucha gente muerta eh, eh, en los vehículos, algunos afuera de los vehículos, parada alrededor de ellos, charloteando entre sí, relajados, y de repente esto, ¿no? Los ataques de drones, bueno, hay algunos vehículos abandonan, hay algunos camiones abandonan rápidamente la zona, después, bueno, personas por ahí, después los soldados rusos recogen a los heridos, en ese caso de manera efectiva, pero bajo el fuego de drones ucranianos, aquí las imágenes, así que esta una operación exitosa de uno más de Ucrania, más allá de la importancia relativa de esto, o la sí, importancia o
trascendencia o intrascendencia relativa de esto, lo interesante para mí aparece en la cuestión de la guerra electrónica. Lo interesante aparece ahí. ¿Por qué? Un segundo más las imágenes. Bueno, hasta aquí. Bueno, ¿por qué lo interesante aparece en la guerra electrónica? Bueno, porque evidentemente en esta zona, a diferencia de em, los acontecimientos en Avdiivka, o no tanto en Avdiivka, en Bakhmut por sobre todas las cosas, a diferencia de lo sucedido en Bakhmut, evidentemente en esta zona de aquí, bastante más atrás de la línea de contacto, Rusia presenta huecos en sus defensas de guerra electrónica, de manera que los drones ucranianos pueden realizar la penetración de toda esta zona y acometer ataques bastante profundos, en bastante profundidad como este de aquí. ¿Sí? Evidentemente aquí aparecen huecos en la guerra electrónica. Hoy mismo vamos a presentar videos de la efectividad de la guerra electrónica rusa contra los drones en Bakhmut, en el norte, ¿sí? Con lo cual, a menudo presentamos eh, situaciones eh, en las cuales la capacidad o la incapacidad de una determinada unidad de combate, ¿sí? De un determinado batallón, de una determinada brigada, determina el desarrollo de la guerra. ¿Sí? En el sur, recuerden que aquí Putin determinó la salida del general a cargo de toda esta zona y realizó su relevo por un general proveniente de las fuerzas aéreas rusas, el señor Teplinsky, ¿sí? Precisamente porque muchos rusos caracterizaban al general encargado de la defensa del sur como un incompetente. Por eso Putin determinó su reemplazo hace muy poquito, obviamente. Bueno, este otro señor Teplinsky presenta mucho o a este señor lo conceptualizan los militares rusos como a un oficial muy serio, aparentemente muy bueno, pero bueno, claro, comenzó su liderazgo hace muy poco tiempo, por ende todavía no presenciamos cambios sustantivos en este área, pero bueno, lo interesante de esto, además de el problema de la guerra electrónica de Rusia en esta zona, bueno, lo interesante también aparece en cómo, según la capacidad o la incapacidad de eh, el mando militar de una brigada en un lugar o lo contrario, la capacidad o incapacidad de un mando militar de otra brigada en otro lugar, bueno, eso va determinando en gran medida el desarrollo de la guerra, al menos en lo táctico e incluso en lo operacional, sino en lo estratégico. En lo estratégico, más o menos, las grandes líneas responden a la evolución del conflicto en su conjunto, pero las cosas bien hechas generan efectos positivos para una u otra parte y viceversa. Y las cosas mal hechas, como por ejemplo la eh, guerra electrónica rusa en el sur, generan la posibilidad de ataques como este. En Bakhmut no, y hoy vamos a presentar un video precisamente documentando el éxito de la guerra electrónica rusa en Bakhmut, alrededor de Bakhmut, súper interesante, súper interesante, un compilado con los drones ucranianos desactivados de manera electrónica, ¿sí? Antes de la explosión, ¿sí? Como, bueno, ya lo vamos a presentar, no quiero un anticipo de esto, pero bueno, en un lado bien hechas las cosas, en el otro no. Y ahí las consecuencias, ese es el punto. Bueno, redondeo por acá la cuestión de Gerson, el análisis de Gerson, y comienzo directamente con el plato fuerte del día en lo militar. A ver, por acá. Sí, exacto. Avdiivka, la gran batalla. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Comienzo por el norte. No, voy a comenzar de manera
poco ortodoxa, con algunos videos muy interesantes publicados el día de hoy, con imágenes de la situación en Avdiivka, de esta fortaleza. El otro día, justo, el otro día yo presentaba un análisis sobre los ataques fallidos a Bugledar y recuerdan, realizaba una referencia a los edificios de construcción soviética, estas cajas de zapatos, aquí las llamaban, aquí lo llaman Plattenbau, construcción por placas, y realmente generan, bueno, edificios de hormigón armado y generan verdaderas fortalezas. Aquí en Berlín, muchos de estos edificios, en la parte de Berlín Oriental, naturalmente. Bueno, aquí un ejemplo, ¿no?, de estos edificios completamente destruidos en este caso, pero aún la estructura todavía ahí, como parte de la fortaleza, y aquí las placas bien claras a la vista. Estas las placas transportadas por unos camiones enormes y después unidas entre sí con cemento, pero por eso estos edificios no carecen de ladrillos, ¿sí? Una construcción en seco esto, no en húmedo, como lo llaman, ladrillo tras ladrillo, sino estas placas traídas y después puestas una encima de cada una y obviamente cementadas entre sí, ¿no? Este un ejemplo de lo fortificado de esta ciudad, pero a la vez del grado de destrucción de lo que connota el bombardeo ruso y la ofensiva rusa. Por aquí, si no recuerdo mal. Ay, ¿por qué no comienza el videito este? Bueno, si no este, el otro. Por aquí algunos videos sencillamente de recorridas de la ciudad en el presente. Eh, por aquí. La ciudad totalmente destruida por dentro. Eh, Bueno, Avdiivka, ¿sí? Estos videos de un canal ucraniano, si no recuerdo mal. Este es el ingreso, esta es la última vía de acceso, aún. Eh, Todavía transitable, pero claro, una vez, recuerden la situación eh, de Avdiivka, en el sentido de que la pinza desde el norte y desde el sur presenta una distancia entre sus vértices cada vez menor, al punto de que ya casi todavía no, pero ya casi presenciamos un embolsamiento operativo, como el embolsamiento de Bakhmut. Recuerdan ese casi embolsamiento total, pero con las puntas de las pinzas a una distancia de alrededor de 5 kilómetros, quizás un poco menos, tal que la artillería de ambos lados pueda determinar. Acá las imágenes de estos edificios, estas construcciones, estos edificios, estos Plattenbau, sin traducción esa palabra, yo por eso lo llamo así con ese nombre escuchado acá en Alemania, en alemán, estas construcciones por placas, estas cajas de zapatos completamente bombardeadas, obviamente la ciudad evacuada, todo destruido, pero muy difícilmente penetrable eso, de aquí el carácter de fortaleza de esta ciudad, mucho más que Bakhmut incluso. Pero bueno, una vez más, recuerden lo de Bakhmut, un embolsamiento operativo. Aquí todavía no fue concretizado el embolsamiento operativo aún, pero claro, la toma de Stepove representaría el primer paso hacia la concreción de ese embolsamiento. ¿Sí? Conquistan Stepove, después conquistan la próxima localidad ubicada un poquito más hacia el sur, en la pinza norte, y ya aparece en esa situación de embolsamiento operativo y no puede nada más ni realizar el ingreso o la salida sin un altísimo riesgo y una altísima probabilidad de un ataque de la artillería rusa. Recién recorríamos esa calle, esa en el inicio de este video, recorríamos esa calle, la última vía de acceso, ¿sí? Bueno, ¿por ahí algún civil a la izquierda? No, no, todos soldados. Eh, Esa es la situación en Avdiivka ahora, el grado de destrucción. Bueno, todos pueblos, ciudades, pueblos fantasmas. Por ahí un señor en bicicleta, quizás algún civil. Mucha gente no abandona, especialmente gente mayor, no abandona
su casa de toda la vida, su pueblo de toda la vida, y aparecen ahí en situación de guerra, una cosa terrible, sin agua, sin electricidad, sin nada, con bombazos todo el día prácticamente. Bueno, interesante, lo presento no por el significado militar, o porque aparezcan cosas importantes en cuanto al desarrollo del conflicto, sino como una imagen, ¿no? Para generar una imagen visual de la realidad del el territorio, de los terrenos en disputa y de la sí, de cómo aparecen las cosas a nivel piso, a nivel del territorio. Seguramente esta zona, realmente linda la zona, bonita en cuanto a los paisajes, seguramente en verano muy bonita, en otro momento, momentos de paz, ¿no? Bueno, algo más por aquí. Esto aparentemente, toda el aspecto del ingreso ahí a la planta de coque, a la planta industrial, no a la escombrera. Por allí más edificios completamente destruidos. Algo más, bueno, más edificios. Bueno, esta es la imagen, esto para generar una imagen visual y que no siempre las cosas aparezcan como un mapa e imágenes de ataques desde el aire o de tanques filmados desde arriba. Esta es la realidad, ¿sí? Terrible, todo destruido. Sí, una pareja de ancianos ahí. Un tobogán ahí. Bueno. La reconstrucción de esto, ¿no? Una vez terminado este conflicto va a comenzar Ucrania o Rusia, la reconstrucción de esto sobre la base de prácticamente tierra arrasada y la población joven, la población pujante, capaz de reactivar estos lugares, emigrada, ¿sí? Así de terrible la guerra, queridos demoledores y queridas demoledoras. Qué tragedia esto para Ucrania, qué desastre perpetraron en Ucrania estos impresentables, qué desastre. Que Estados Unidos haya patrocinado esto, ya naturalmente representa una inmoralidad total la cantidad de gente muerta, pero bueno, lo patrocinan desde lejos, muerta gente de otro país, dentro de la lógica perversa de los halcones, de alguna manera responde a el sentido de la política imperialista de los halcones, pero la dirigencia ucraniana, qué crimen contra su propio pueblo, su propia tierra. Terrible. Bueno, lo importante es, abandoné el foco del análisis. Aquí lo importante, aquí la pinza norte, las presento muy rápido, pinza norte, pinza sur, por aquí, el embolsamiento por el norte, por aquí el sur, por aquí avances en esta especie de tenedor, ¿sí? Bueno, más o menos desde esta zona de aquí ya aparece más o menos bajo control para ese embolsamiento operativo con el objetivo de la eliminación de esta vía de comunicación. Esta la autopista, la carretera recién en el video, ¿sí? Desde aquí ya pueden esto. Todavía no aparece esta zona de aquí, pero comenzaron los avances, esa es la novedad del día de hoy, hacia Stepove, próximo objetivo aquí, Verdichi. Vamos a presentar los videos documentados, publicados hoy, aunque quizás del día de ayer, así que puede que cuando estemos presentando esto, en realidad Rusia ya haya conquistado el resto de Stepove, pero bueno, vamos presentando de acuerdo a las evidencias disponibles. Primer video de aquí, ataques a vehículos blindados ucranianos en esta zona, destruidos, Bradley. Recuerden este vehículo porque en uno de los videos más adelante va a aparecer el intento de evacuación de un vehículo ya destruido.
bueno, ahí las cortinas de humo, evidentemente para una... Hay un vehículo destruido, ¿sí? O por lo menos dañado. Y en otro vehículo... acá, todo tan rápido. Bueno, hay un vehículo Bradley dañado, esto ubicado en esta zona. Y después de esta incursión ucraniana en territorio ahora bajo control ruso, después de la destrucción de ese vehículo, lo recogen con otro Bradley también. Este para mí también, un Bradley de los ucranianos, y comienzan un intento ahí de remolque, una cosa bastante alocada en esa situación, bajo fuego. Pero bueno, esa es la necesidad de recuperación de los vehículos blindados de Ucrania. Por aquí, otro video más. Bueno, básicamente lo mismo. No, es el mismo video con la misma evacuación. Desde otro punto de vista. Aquí lo más interesante. Vamos a presentar esto. Lo voy a presentar con mucho cuidado porque los combates en este momento, básicamente combates por la toma de trincheras, por la toma de posiciones como esta, fortificadas. Esos soldados rusos, esas tropas rusas, y ahí la respuesta directa de un Bradley ucraniano, los rusos fortificados, consolidados en esas posiciones, entre esos escombros y ese sótano de alguna manera. Ahí un dron, todo el tiempo en el video, drones y drones. El dron, si habrá generado la eliminación, la muerte de los soldados rusos o no, según la profundidad de ese sótano, porque el dron ha explotado en la puerta. Pero bueno, esta es la intensidad de los combates, ¿sí? Combates cuerpo a cuerpo prácticamente. Los rusos, una vez más lo presentamos, los rusos tomando esta zona, ahí disparando desde aquí, cuerpo a tierra, parapetados en estos escombros y con el ingreso a ese sótano como posición consolidada, y de repente fuego de metralla, pero fuego de metralla no de una metralla de una AK. Eso es la metralla de un Bradley. Ahí el Bradley. Para mí, yo sin conocimiento real de las armas nunca realicé el disparo de una metralla de un Bradley, ni lo realizaré en mi vida, pero el grado de destrucción de esa metralla, las paredes de ladrillo de cemento completamente destruidas por el calibre de esa metralla, terrible. Y eso, un Bradley, un vehículo acorazado, si apareciese un tanque y un fuego de artillería, un tanque, ahí otra vez el dron, bueno, la explosión muchísimo mayor, ¿no? Bueno, esa el avance ruso y el contraataque ucraniano. ¿Qué más podemos presentar por aquí? Aquí a la vista, lo mismo desde otra perspectiva, otra vez, ahí la zona fortificada tomada por, muy cortito el video, por los rusos, y aquí el Bradley de ida y vuelta, pum, 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 disparando, pero esa zona tomada y después retrocede el vehículo, con lo cual esa posición consolidada. Bueno, aquí sencillamente el anuncio, así que esta zona de aquí, tomada por los rusos, por primera vez el cruce al otro lado de las vías y un avance. Y este video publicado hoy, pero quizás del día de ayer o del día de antes de ayer, próximo punto, resto de Stepove, de ahí a Verdici. Y una vez tomado Verdici, esto ya parece imposible. ¿Sí? Un poquito más arriba. Una vez tomado esto, adiós a la salida de Avdiivka como tal. ¿Qué más podemos presentar de aquí? De Avdiivka, bueno, en el sur, lo habitual, los combates habituales, esta es una de las zonas más fortificadas, bombardeos, ahí de artillería, evidentemente. Bombardeos rusos para generar presión desde el sur también. Ahí imágenes de los bombardeos.
Si no recuerdo mal, esto relativamente novedoso, un pequeño avance en estas zonas. Atención al grado de destrucción de esa zona sur de Avdiivka, súper fortificada. ¿Recuerdan las trincheras? Ahora las vamos a presentar. Las podemos presentar directamente. Esta es la zona más fortificada bueno, no la más fortificada de la ciudad, pero esto ya es una zona de la ciudad, por ende, mucho más fortificada que las localidades como esta, como Stepove, como Verdichi, estas localidades de aquí menos fortificadas, por eso los rusos conquistan. Primero eso generan un embolsamiento y recién después, una vez sitiada la ciudad, el ataque, porque aquí aparecen trincheras por todos lados. Atención a la cantidad de líneas de trincheras, 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 fosas antitanques. Esto todo total y completamente fortificado. Y esta es la zona exterior del sur. ¿Sí? Aquí, atención aquí, todo por aquí. Un pequeño, de alguna manera, como raíces de un árbol. Todo por aquí tremendo. Bueno, esto ya tomado por los rusos, ¿no? Pero por aquí, por aquí, por aquí, por todos lados. Sí. Bueno, sí, la novedad de esta, algunos ataques, por aquí más bombardeos, si no recuerdo mal. Sí, bueno, esto ya he mostrado. Sí, algunos reportes de ataques en esta zona, aparentemente de grupos de reconocimiento de avanzada rusos. Eso también una novedad por el sur. Pero bueno, lo importante del día de hoy, esto de este POVE aquí. Redondeamos Avdiivka y presentamos lo último del análisis militar con Bakhmut. Quiero presentar primero esto, bombardeos preparatorios, tanto en esta zona, bueno, bombardeos preparatorios en esta zona de aquí. Fuego, eso evidentemente, fuego desde un helicóptero, evidentemente, ¿no? Por la altura de los disparos. Ahora sí, los bombardeos. Todo destruido por completo también ahí abajo. Bueno, no, esto en trincheras también. Ahí fuera. Bombardeos por aquí también. No, trincheras con nada de gente muerta o herida. Bueno, más de trincheras. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estos bombardeos? Evidentemente, de estos de aquí. Bueno, una preparación de este territorio para el avance de Bakhmut hacia Ivaniske, ¿sí? Esa es el bombardeo preparatorio. Lo interesante de aquí, recuerdan que comenzamos hoy, que comenzamos el análisis con Gerson y presentábamos este ataque ucraniano varios kilómetros adentro de territorio controlado por Rusia y la destrucción de este convoy de camiones rusos debido a una brecha en las defensas de guerra electrónica. Bueno, atención a esto. Esto en Bakhmut. Esto también parte de los territorios controlados por Rusia. Esto también guerra electrónica, pero acá sí, la guerra electrónica bien hecha, llevada a cabo de manera efectiva. Atención a estos videos. Muy, muy interesantes. Drones ucranianos, ¿sí? Estos llamados wandering drones, lo llaman drones merodeadores, estos drones todo el tiempo en el aire, en la búsqueda de algo hasta que sea algo encontrado y a partir de ahí el ataque como dron kamikaze. Primer dron, derribado electrónicamente, ¿sí? Antes de cualquier impacto, antes de nada, de repente, perdida la señal, pantalla con lluvia y adiós. Aquí otro dron, el mensaje ahí, aterrizar ahora, evidentemente ya bajo el efecto de la interferencia de las señales de la guerra electrónica. Gracioso el nombre, el nombre puesto por
al dron ese, lo llamaron rusofobia, otro dron eliminado, no eliminado por una explosión, guerra electrónica. Otra vez ahí, aterrizar ahora, el mensaje de advertencia del dron, el dron en la búsqueda, ahí en Bakhmut, en la búsqueda de algo, la imagen borrosa por las interferencias, cada vez mayores, abajo dron, pum. Otro dron, perdido ahí también. Bueno, esta es la diferencia de la efectividad de la guerra electrónica en un lugar y en otro. Aquí otro, pérdida de RX loss. Ahí, aterrizar, pérdida de RX, quizás RX llamen a la señal, a las ondas de radio, pérdida, aterrizar, pum, contra los árboles. Dron perdido. Otro más, batería baja, este también llamado rusofobia, perdido el dron. Varios, ¿eh? Y estos algunos recopilados, nada más. Bueno, esta es la diferencia entre la guerra electrónica en un lugar y en otro. Bueno, análisis militar concluido por el día de hoy. Comencemos ahora el análisis político militar, ¿sí? Ya que ayer presentamos las razones por las cuales el final de Zelensky y el final de la guerra parecen cada vez más cerca, el colapso del frente con ¿cuántos elementos ayer de análisis? 6 o 7 indicios de peso documentados respecto al inminente final. Bueno, hoy presentemos el análisis prospectivo de aquí en adelante. ¿Qué va a presentar Ucrania, presionada naturalmente por Estados Unidos, como propuesta de negociación? ¿Y cómo responderán los rusos? ¿Van a convalidar esto o no? ¿Sí? Recordemos la situación. Esto como si uno comenzase una disputa con alguien, ¿sí? Y uno quiere una negociación, una disputa por algo, por esto, un bolígrafo, ¿sí? Comienzo. Recuerdo en la escuela, en el colegio, cuántas discusiones por una tijera, un bolígrafo, un sacapuntas, cualquier cosa, ¿sí? Cosas de chicos. Bueno, disputa por esto, ¿no? Y entonces uno quiere la negociación. Bueno, vos un rato primero, después yo, quizás vos en esta hora, después yo con... No, 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 el otro responde, no, no, esto lo vamos a determinar a los golpes. A los golpes, ¿sí? Tirones de pelo, tirada de oreja, piquete de ojo, ¿sí? Bueno, comenzamos efectivamente una pelea por esto. Y de repente, quien quería determinar el uso de esto a los golpes, de repente aparece vencido o vencida, ¿sí? Derrotado. Y desde el suelo, ¿no? Balbuceando, vocifera de repente. Ah, no, no, negociemos ahora, negociemos. Bueno, vos, parado ahí, después de haber querido una negociación originalmente y después de haber comenzado una pelea a los golpes, todo machucado, pero victorioso, ¿qué vas a responder? ¿Tan fácil? Ah, bueno, comencemos ahora sí una negociación como antes, de igual a igual. Difícil, difícil. Si vos determinás que querías una resolución militar de esto, ¿por qué ahora voy a convalidar tu oferta de negociación? ¿Sí? Perdón por lo tonto del ejemplo, pero esa es la situación actual entre la OTAN y Rusia. ¿Sí? Lo presento así de manera un poquito más didáctica, sencillamente como simplificación de una situación compleja, pero en última instancia la situación esa. ¿Sí? Bueno, entonces, qué va a presentar Ucrania como propuesta? Y ahora sí quiero presentar esta joyita, este documento desempolvado del jardín de los recuerdos, un artículo nada más y nada menos que de la BBC de marzo del 22. Marzo del 22, poco menos de un mes de guerra, ¿sí? Y quiero que establezcamos el foco en las demandas de Rusia en ese entonces
en la respuesta de Ucrania, según los medios, según la BBC, según un medio británico, y en la perspectiva en cómo presentaban esto en ese entonces. Y después de esto realizamos una comparación con la situación actual. Conflicto en Ucrania, Putin expone sus demandas en una llamada telefónica turca. Turquía se ha posicionado con mucho cuidado como intermediario entre Rusia y Ucrania y esto parece estar dando frutos. Claro, más o menos un mes después del inicio de la guerra, comienzan las negociaciones, primero en Bielorrusia, después en Turquía y van generando un acercamiento un poco menos de un mes del inicio de la guerra. El jueves por la tarde, el presidente Vladimir Putin llamó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y le dijo cuáles eran las demandas precisas de Rusia para un acuerdo de paz con Ucrania. ¿Por qué presento este documento a partir de una charla entre Putin y Erdogan, reseñada por el propio Erdogan, por el propio gobierno ruso, y no el documento original de Rusia, presentado por Putin en un discurso público transmitido por la televisión pública para la sociedad rusa, en el cual supuestamente presenta los objetivos. Bueno, porque claro, cuando lo presenta públicamente, antes de comenzar la invasión, o al día siguiente, no recuerdo exactamente el día de ese discurso, claro, lo presenta eh, con el vocabulario propio de quien comienza un conflicto bélico, de quien comienza una guerra y presenta esto justificado para su sociedad. No lo presenta como un negociador en una mesa de negociación. ¿Sí? Entonces ahí aparecen eufemismos, lo presenta como una una empresa de liberación, épica, de desnazificación, bueno, y un montón de cosas en el marco del discurso propio de un líder en guerra, mucho más crípticas, más ligadas a eufemismos o a la escenificación del conflicto para la sociedad que de una negociación. En la negociación Putin, como su contrapartida ucraniana, y los mediadores turcos presentan el pliego de condiciones. Bueno, ¿cuál es el conflicto en serio? ¿Sí? ¿Cuáles los puntos? ¿Qué queremos? ¿Cuáles las demandas? ¿Sí? Por eso presentamos esto, una vez más, informado por los británicos a partir de el reporte de los turcos después de una charla entre Putin y Erdogan. El jueves por la tarde, el presidente Vladimir Putin llamó al presidente turco y le dijo cuáles eran las demandas precisas de Rusia para un acuerdo de paz con Ucrania. Acá nada de retórica de guerra. Acá las demandas concretas. Las demandas rusas se dividen en dos categorías. Las primeras cuatro exigencias, según Ibrahim Kalin, asesor y portavoz de Erdogan, no son demasiado difíciles de cumplir para Ucrania. Atención a las demandas en ese entonces. El principal de ellos, o la principal de ellos, la primera exigencia, es la aceptación por parte de Ucrania de que debe ser neutral y no solicitar unirse a la OTAN. El dicho aquí por este analista, no solamente aquí en este canal, dicho 70 millones de veces en todas mis intervenciones públicas en Deutsche Welle y todos, no, Rusia quiere conquistar el mundo, el imperialismo ruso. Bueno, en las negociaciones en serio, cuando Putin presenta sobre la mesa estas las demandas, señores, ¿cuál la número uno de ellas? La neutralidad de Ucrania en la guerra, porque el ingreso de Ucrania a la OTAN connota para Rusia un peligro existencial real y de ahí la reacción de Rusia después de muchísimas advertencias desde el año por lo menos 2008 en adelante, en realidad desde antes, ¿sí? Desde el inicio, desde antes también, pero bueno, desde 2007 más o menos con la cumbre de, desde la cumbre de la OTAN en Madrid, si no recuerdo mal, en el 97, cumbre OTAN Madrid. Ay, cómo no recuerdo el año exacto. Si no recuerdo mal, en el 97.
Sí, efectivamente, desde el 97. En esa cumbre del 97, la OTAN determina el inicio de la expansión hacia el este. Desde entonces, Rusia presenta advertencias a partir de la cumbre del 2008 en Bucarest, si no recuerdo mal, cuando no solamente la OTAN ya acometió este proceso de ampliación, sino que por primera vez presenta la decisión del ingreso de Ucrania, ¿sí? Presenta oficialmente la decisión de que a futuro Ucrania va a participar en la OTAN. Ahí ya las advertencias de Rusia ya presentan un tono mucho más fuerte, porque ya no representa una cuestión de, bueno, avance hacia el este de la OTAN en sí, sino avance hacia el este hasta la frontera rusa. ¿Sí? Entonces ahí el discurso de Putin y de Rusia genera un cambio. A partir de entonces, mucho más duro, igual hasta 2014, advertencias, 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 comienzo del derrocamiento de Yanukovych, comienzo de la guerra dentro de Ucrania, y en 2022 o 2020, finales de 2021, ya cuando las cosas aparecían ya prácticamente sin retorno, Rusia presenta una última oferta de negociación. Señores, determinemos esto de Ucrania, porque si no, acá vamos a comenzar inevitablemente un enfrentamiento armado. Presenta, si no recuerdo, a finales de 2021 presenta la última oferta, Estados Unidos la rechaza, principios de 2022, ataque de Rusia contra Ucrania frente a esta situación arrastrada de años. Bueno, nosotros así lo presentábamos desde el principio de este conflicto. Nosotros solos no, cualquier analista más o menos serio, tampoco vamos a fanfarronear acá, nosotros los sabedores de cosas, no, sencillamente análisis crítico más o menos serio y no los propagandistas berretas y baratos de los medios, de los grandes medios occidentales, quienes respondían, no, porque Putin quiere la conquista de toda Europa, bla, 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 y todas estas pavadas sin el más mínimo fundamento. Bueno, además este intento de que la guerra comienza, la guerra comenzó un día de la noche a la mañana porque, claro, esa mañana Putin amaneció medio cruzado, de mal humor, ¿sí? ¿No? Eh, quizás con una borrachera, de una resaca del día anterior, o quizás con algún malestar por su cáncer o sus enfermedades. Cuántas veces enfermado Putin 700 millones de veces, que una vez con cáncer, otra vez con otra cosa? Bueno, por estas locuras de Putin, de repente, de un día para el otro, comenzó una guerra. Así lo presentaban, así lo presentan. Bueno, ahora ya no, porque no, ya no pueden, pero esa es la argumentación. El malvado de Putin una mañana comenzó una guerra. Y mucha gente, acá en Alemania también, ay, qué malo Putin, por malvado comenzó una guerra. No, muchachos, detrás de eso todo un conflicto geopolítico desde hace años. Presentémoslo porque esa es la única forma de resolución de esto. Y no, guerra, guerra, guerra contra el malvado. Bueno, 500.000 personas muertas en el medio por todo esto. Pero bueno, eh, dicho en su momento, acá confirmado también, confirmado por Erdogan, confirmado por BBC, bueno. Lo interesante también de esto, el cierre de este párrafo, la principal exigencia de los rusos es la aceptación por parte de Ucrania de que debe ser neutral y no solicitar unirse a la OTAN. Y atención a la oración siguiente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya lo ha reconocido. En ese entonces, cuando comienza la negociación, Zelensky convalidaba la neutralidad de Ucrania, ¿sí? En esa situación, hasta que lo llamaron de la Casa Blanca, la visita de Boris Johnson, que si alguien con las manos ensangrentadas, esos dos señores, ¿no? Porque a partir de ahí, bueno, la promesa a Ucrania, nosotros te vamos a acompañar en una batalla todo o nada contra los rusos y vas a conquistar Crimea de nuevo. Y bueno, Zelensky acompañó esa orden barra promesa, ¿sí? Pero bueno, esa es la primera de las condiciones en ese entonces y esa es la primera condición ahora, la primera demanda. O eso o nada. Ayer respondíamos a esto. Una pregunta de un demoledor, una demoledora. ¿Entrará Ucrania? ¿No? La pregunta del demoledor. ¿Entrará Ucrania a la OTAN? No, no y no. Porque si no, Rusia no va a abandonar la guerra. Así de sencillo. Esa es la primera condición.
Siguientes condiciones. Hay otras demandas en esta categoría que en su mayoría parecen ser elementos para salvar las apariencias de la parte rusa. Ucrania tendría que someterse a un proceso de desarme para garantizar que no fuera una amenaza para Rusia. Tendría que haber protección para el idioma ruso en Ucrania y algo que se llama desnazificación. Bueno, lo del desarme, claro, esa es una de las propuestas originales de Rusia, claro, después de que comenzara eh, la guerra y Occidente de alguna manera canalizara armas y recursos masivamente, ¿no? Como un ejército inflado con esteroides, el de Ucrania, bueno, chau, la posibilidad del desarme en el inicio del conflicto, o por lo menos después de este primer mes y estas negociaciones iniciales, bueno, desapareció porque qué desarme si despachaban y despachan armas a Ucrania a lo loco, ¿sí? Pero bueno, hoy día esto aparece una vez más como una posible condición para el pliegue de condiciones en la oferta de Ucrania. El desarme de Ucrania, si hoy día las Fuerzas Armadas ucranianas ya aparecen en las últimas, ya aparecen muy disminuidas después de la destrucción, ¿no? De todo ese armamento enviado y de todos esos soldados mandados a la picadora de carne. Tendría que haber protección para el idioma ruso en Ucrania. Bueno, ok, una cuestión cultural, eso, negociable. Y hay algo que se llama desnazificación. Bueno, ¿a qué llamaba desnazificación Putin en su momento? Básicamente a la salida del gobierno de Zelensky. A eso llamaba desnazificación. A la vuelta de un gobierno como el de Yanukovych, eh, con cercanía a Rusia. ¿Sí? No completamente subordinado a Rusia, pero sí con cercanía. ¿Sí? De hecho, el gobierno de Yanukovych presentaba respecto a Rusia una autonomía mucho mayor que el gobierno de Bielorrusia, ¿sí? Del presidente de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque Ucrania presentaba económicamente una situación mucho más independiente de Rusia que la de Bielorrusia. Entonces, sí, presentaba una cercanía, pero no una subordinación total y absoluta, eso de, no, Yanukovych representaba el delfín de Putin. No, 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 no tan así. De hecho, en algunas cuestiones, eh, Yanukovych había colisionado en defensa del interés ucraniano, de cuestiones económicas, con las demandas de Rusia por cuestiones económicas y finalmente, bueno, como dos países en una disputa económica, comercial, habían generado un acuerdo algo más o menos intermedio. ¿Sí? Bueno, esto es profundamente ofensivo para Zelensky, quien es judío y algunos de cuyos familiares murieron en el Holocausto, esto de la desnazificación. Bueno, además de que Ucrania presenta un problema con la nazificación en el sentido de sectores de su sociedad, si bien minoritarios, muy significativos, de grupos abiertamente neonazis o nazis, y esos grupos enquistados en el ejército y regularizados, como el batallón de Azov, originalmente un batallón, una milicia neonazi, después ingresada al ejército. Esto es profundamente ofensivo para Zelensky, quien es judío y algunos de cuyos familiares murieron en el Holocausto. Pero la parte turca cree que será bastante fácil de aceptar para Zelensky, quizás sea suficiente que Ucrania condene todas las formas de neonazismo y prometa tomar medidas drásticas contra ellas. Qué positiva la visión de la BBC en ese entonces, ¿sí? Que como, bueno, esto más o menos encaminado, así lo presentan, como un conflicto encaminado a la resolución. Otra vez, finales de marzo de 2022. Esto antes del giro a malditos rusos, todos contra Rusia, el mundo libre contra el eje del mal y los medios detrás, incluido BBC, ¿no? En este momento lo presentaban, bueno, una negociación más o menos cerrada, según Turquía esto bastante racional, las demandas de Putin bastante racionales, la posición de Zelensky bastante racional, más o menos esto cerrado. Marzo de 2022, mamita. Bueno. Qué hallazgo esto, esta notita. La segunda categoría de demandas es donde residirá la dificultad y en su llamada telefónica Putin dijo que serían necesarias negociaciones cara a cara entre él y el presidente Zelensky antes de poder llegar a un acuerdo sobre estos puntos. Zelensky ya ha dicho que está preparado para reunirse con el presidente ruso y negociar con él uno a uno. Kalin, el asesor de Erdogan,
fue mucho menos específico sobre estas cuestiones, diciendo simplemente que involucraban el estatus del Donbass en el este de Ucrania, partes del cual ya se separaron de Ucrania y enfatizaron su carácter ruso y el estatus de Crimea. Básicamente, también dicho 1000 veces en todas nuestras apariciones públicas, este es el único punto en ese entonces todavía no cerrado, pero ya en negociación. ¿Sí? Bueno, ¿cuál el estatuto de Crimea? Obviamente ya tomado por los rusos, no lo iban a abandonar. ¿Cuál el estatuto del Donbass? O por lo menos de las zonas ya controladas por los separatistas prorrusos en ese entonces. Esa la negociación pendiente, el límite, la frontera. ¿Sí? Pero claro, en ese contexto entonces, no solo con 500.000 muertos menos, sino con una línea más o menos delineada, una frontera más o menos delineada desde 2014, casi desde 2014 más o menos la línea original entre Ucrania y las zonas de Ucrania tomadas por los separatistas rusos básicamente no presentaba cambios, aparecía más o menos aparecía estabilizada y defendida, por cierto. Aunque Kalin no entró en detalle, se supone que Rusia exigirá que el gobierno ucraniano ceda territorio en el este de Ucrania. Esto será profundamente polémico. Bueno, esa es la negociación, pero claro, ¿qué quería Rusia en ese entonces? Bueno, seguramente la, las, el Kremlin, perdón, el Crimea seguro, eso seguro. Ya tomado con un referendo, 90 y pico de los crimeos a favor de la pertenencia a Rusia, base naval de Rusia en Sebastopol, por ende eso fuera de negociación, ningún sentido en la lucha por eso para Ucrania, porque esa zona ya perdida. Eh, además de que los propios crimeos tampoco querían la vuelta a Ucrania, ni la quieren. Pero bueno, entonces el Donbass, una línea ya definida, seguramente los rusos querían en ese entonces, bueno, lo tomado por los separatistas, lo ya independizado de alguna manera para Rusia, el resto Ucrania. Qué diferencia la situación actual, ¿no? Esa línea corrida hacia el oeste, mucho más allá, y además tomado todo el sur, ¿sí? Y la posibilidad de la toma del sur hasta Odessa, en el caso de una ofensiva de Rusia el año próximo. Por eso en ese entonces machacábamos una y otra vez. Primero, con que no deberían haber abandonado los acuerdos de Minsk. ¿Sí? Y los acuerdos de Minsk, hoy comparados con la situación actual para Ucrania, parecen fantásticos. ¿Sí? Crimea, bajo control ruso, pero no declarado como territorio ruso, por ende, ni siquiera capitulaban en eso, en la soberanía de Crimea, diferida la negociación para más adelante, indefinido el estatuto, bajo control ruso sí, pero con la posibilidad de una negociación. Y para los territorios del Donbass ya bajo control ruso, bueno, autonomía, pero dentro de el territorio de Ucrania, ¿sí? Sin la pérdida de soberanía, autonomía para esos territorios tomados por los separatistas prorrusos, gobiernos autónomos, pero dentro de Ucrania. Entonces, ni siquiera perdidos esos territorios. Bueno, hoy día, Crimea ya olvidada, esos territorios completamente bajo control, la línea corrida más al este y en el marco de la guerra a todo nada, además anexionadas. Gerson y Zaporilla, dos provincias más. Y cuidado por la posibilidad de Odessa. En el medio, destruida Ucrania, 500.000 muertos. Nosotros en ese entonces machacábamos. Primero, no deberían haber abandonado los acuerdos de Minsk, los ucranianos, y después, una vez comenzado esto, listo, bueno, cometieron los errores, comenzaron machacaron y perseveraron con lo de la OTAN, perseveraron con el ingreso de Ucrania a la OTAN, reaccionó finalmente Rusia, bueno, comenzó la guerra, bueno, hasta acá, negociación y listo. Crimea para los rusos y la otra zona entregada a los rusos y mantenida la zona del Donbass, tomada por Rusia ya para Rusia y mantenido el resto. No como ahora, perdido mucho más aún. Bueno. La otra suposición es que Rusia exigirá que Ucrania acepte formalmente que Crimea
que Rusia anexó ilegalmente en 2014, ahora pertenezca efectivamente a Rusia. Si este es el caso, será un trago amargo para Ucrania. Bueno, esto seguro, pero una vez más, el punto polémico en ese entonces todavía no cerrado, la negociación por el Donbass. Las exigencias del presidente Putin no son tan duras como algunas personas temían y apenas parecen valer toda la violencia, el derramamiento de sangre y la destrucción que Rusia ha infligido a Ucrania. Los propios periodistas de la BBC presentaban en ese entonces las exigencias de Putin como no tan duras y como relativamente racionales en el marco del conflicto y como una posibilidad de negociación plausible. Dado su ferro control sobre los medios rusos, no deberían ser demasiado difícil para él y sus acólitos presentar todo esto como una gran victoria. Para Ucrania, sin embargo, habrá serias preocupaciones. Si los finos detalles de cualquier acuerdo no se resuelven con inmenso cuidado, el presidente Putin o sus sucesores siempre podrían usarlos como excusa para invadir Ucrania nuevamente. Podría llevar mucho tiempo llegar a un acuerdo de paz, incluso si un alto el fuego detiene el derramamiento de sangre mientras tanto. Ucrania ha sufrido terriblemente las últimas semanas y la reconstrucción de los pueblos y ciudades que Rusia ha dañado y destruido llevará mucho tiempo. Eso al mes de guerra. También lo será el realojamiento de los millones de refugiados que han huido de sus hogares. ¿Qué pasa con el propio Vladimir Putin? Ha habido sugerencias de que está enfermo, posiblemente incluso desequilibrado mentalmente. Claro, en ese entonces machacaban con esto, como antes de machacar con a por ellos, ¿no? A reconquistar Crimea, el Donbass, y si podemos, la toma de Moscú, adelante, la OTAN. Antes de esa narrativa ficticia, machacaban con esto de Putin enfermo, Putin alocado, Putin desequilibrado mentalmente. Bueno, pero lo interesante, a pesar de todo eso, presentan la negociación de ese entonces como encaminada, las demandas de Rusia más o menos como plausibles y la posición de Ucrania como una posición plausible de un acuerdo también, como que las partes más o menos encaminadas hacia un acuerdo. ¿Cuánta agua bajo el río desde entonces? Así que cualquier posible propuesta de negociación de Ucrania, o dicho de otra manera, de la OTAN, ahora debería presentar todo esto, primero, neutralidad respecto a la OTAN, desnazificación en el sentido de la salida de Zelensky, desmilitarización en el sentido de, bueno, el fin del envío de armas, el ejército, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya presentan una situación bastante cercana a la desaparición, quizás no tanto, pero cada vez más. Y después la cuestión territorial, ahora ya no solo Crimea y la parte del Donbass tomada por, por los separatistas prorrusos, sino Crimea, el Donbass, Donetsk y Lugansk, enteros, no la mitad como antes, enteros, lo conquistado por Rusia, más los pedacitos todavía no conquistados, más Zaporizhia, presento el mapa, Zaporizhia, Gerson, vamos a presentar el mapita por acá, de nuevo, o presentemos otro mapa con esto marcado, con todas estas zonas ya marcadas, no este, bien, este mejor. Este de aquí, ahora sí. Bueno, aquí por lo menos. Entonces, Crimea, seguro. Crimea. Lugansk y Donetsk, y ya no solo las partes anteriores, aquí en blanquito está la línea aparentemente anterior, tomada por Rusia, por los prorrusos. Ahora van a querer, obviamente, Lugansk, incluido Limán y toda esta frontera natural con el río Oskil. Donetsk enterita, con la parte faltante. Y después Zaporizhia, por lo menos lo tomado hasta ahora, si querrán los rusos o si presentarán como propuesta la entrega de la ciudad de Zaporizhia también, puede que los rusos lo quieran. Puede que los rusos lo quieran. Ahora pueden querer lo que quieran. Y Gerson, por lo menos Gerson, esta zona, si también el resto de Gerson
incluso la capital al otro lado del río Dnieper, posible también. Y la posibilidad de que los rusos determinen que quieren también Odessa, ¿sí? Con lo cual generarían un corredor hasta la zona de Moldavia tomada por separatistas o por lo menos por los moldavos prorrusos, Transnistria, ¿sí? ¿Qué diferencia, no? En las cartas de negociación de Ucrania ahora y antes. Ahora desde la capitulación, desde la derrota y antes desde una situación de negociación muchísimo mejor. Bueno, eso lo deben presentar sí o sí. Si no presentan eso, Rusia responderá, señores, de negociaciones. Acá nada. De negociaciones, bien, gracias. No queremos absolutamente nada. Ahora bien, cierto también que si efectivamente presentan, yo realizo un control de una información recién recibida en Instagram, por eso la dispersión un segundo. Perdón, demoledores, perdón, demoledoras. Bueno, si presentan efectivamente esta propuesta, bueno, las chances de aprobación para mí, yo las establezco en 50 y 50. Yo las establezco como 50 y 50. Quizás sí, quizás no. Posicionarían a Rusia en una situación difícil, sin dudas, con esta oferta. Recordemos una vez más lo que connota para Ucrania esta oferta, ¿sí? La pérdida de un pedazo, de un quinto de su territorio. Y en el caso de Odessa, si entregada Odessa, eso quizás no lo presenten, no lo quieran presentar como parte de la oferta, pero si entregada Odessa, adiós a la salida al Mar Negro y a través del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Estado Mediterráneo, un estado en el medio sin salida al mar. Bueno, si presentan esto, posicionan a Rusia, si presentan esto, posicionan a Rusia en una situación difícil, porque si lo rechazan, cualquiera podría entonces responder. Señores rusos, ustedes querían esto. Ucrania finalmente capituló y está presentando lo que querían ustedes. ¿Cómo no van a convalidar entonces esto? ¿Quieren acaso conquistar toda Ucrania? ¿Quieren conquistar Europa? A lo cual los rusos podrían a su vez responder también. No, cuidado. Nosotros no queremos, en principio, más. Pero como aparecemos completamente desconfiados después de 2 acuerdos, Minsk I y Minsk II, sancionados solamente con el objetivo del congelamiento del conflicto y más adelante abandonados y comenzada una guerra, ¿sí? Solamente como trampa, bueno, nosotros ahora ya no queremos lo mismo que antes, ahora queremos más por el temor a una mentira, por el temor a una traición. Así que la situación dificilísima para Ucrania, dificilísima para la OTAN, pero podría generar también esa situación no sencilla para Rusia. Y esto solo con relación a Ucrania. Puede que los rusos respondan a esta propuesta, que la rechacen, y que la rechacen con un argumento distinto. Puede que respondan, señores de la OTAN, acá la cuestión de Ucrania ya aparece como una parte del asunto, Ucrania representa una cuestión secundaria casi. Ahora aparece en juego una renegociación, una reestructuración de todos los acuerdos de seguridad entre
Rusia, Europa e incluso la OTAN en su conjunto, Estados Unidos también. Ucrania, esta cuestión de aquí, el establecimiento de la OTAN acá, ya no determina la situación de fondo, ya no representa lo más importante. Ahora representa un punto más en el marco de un conflicto entre esto y por sobre todas las cosas esto, Estados Unidos. Así que o restablecemos, o mejor dicho, reestructuramos todos los acuerdos de seguridad entre Rusia y Occidente y la OTAN, incluida la ampliación de la Unión Europea, incluidos los acuerdos de seguridad con Rusia, incluido la cuestión de Finlandia, frontera con Rusia, incluida también la cuestión de los países bálticos, frontera con Rusia, incluida la cuestión de Kaliningrado, enclave ruso, la relación con Polonia, Bielorrusia, todo a cero, señores, todo a cero. Ucrania representa una cuestión secundaria. En ese caso, Rusia podría rechazar todo y comenzar una estrategia de establecimiento de hechos consumados por la fuerza. Ahora, ¿cuán seguro para Rusia esto y cuáles las posibles ganancias de Rusia? Bueno, podría la conquista de todo esto, incluido Odessa, la toma de este pedazo de Moldavia ahí, pero bueno, difícilmente Europa fuera a reaccionar, no puede, ya lo presenciamos, ya aparecen, con el envío de armas ya aparecen con la lengua afuera. Estados Unidos más preocupado por la situación en Medio Oriente, por China. Estados Unidos difícilmente podría reaccionar a un avance ruso o difícilmente querría más energías metida en esto, pero por otro lado tampoco aparecen ganancias evidentes para Rusia en el caso de un rechazo de una propuesta de este tipo y después un avance militar hasta Odessa sin la perspectiva de resolución del conflicto de fondo. Así que la cuestión para nada saldada, la cuestión abierta en cuanto a la propuesta de la OTAN, la respuesta de Rusia y las posibles definiciones. Pero es el panorama sin dudas, ¿sí? Dentro de ese panorama, demoledores y demoledoras, vamos a presenciar las negociaciones, los hechos políticos, los sucesos de aquí a los próximos años. En Europa, en Rusia, en Ucrania, en los Estados Unidos. Es el panorama. Esa es la situación y esas las los posibles marcos de acción. Esos los escenarios. Esa es la palabra correcta. Esos los escenarios. Después, ¿qué escenario finalmente materializará entre esos dos o tres recién reseñados? Y no lo podemos determinar. Ni nosotros desde acá con la bola de cristal, ni Putin, ni Biden, ni Europa. Las elecciones en Estados Unidos sin duda van a generar un cambio muy fuerte en esto. Y van a poder determinar si alguno de estos escenarios, si propuesta de la OTAN a través de Ucrania, respuesta por sí o por no de Rusia, mayor avance militar ruso o no, búsqueda de un acuerdo de seguridad solo con Ucrania o con toda la Unión Europea y la OTAN. Bueno, eso en gran medida también responderá a quien esté sentado, a quien aparezca sentado en el salón oval de la Casa Blanca, si Trump o si Biden o u otro, ¿sí? Así que
Esa es la situación, demoledores y demoledoras. 1 horita y media de presentación. No realizamos pausas. Demoledoras, respondemos algunas preguntitas. Si aparecieron dudas, perdón, hoy he hecho un poquito entusiasmado y no generé pausas. Yo siempre realizo pausas por si aparecen dudas para que ustedes, para determinar si ustedes me están acompañando o no, si comencé un monólogo, bla, 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 y regurgito todo y ya en un momento parece demasiado denso todo. Perdón, pero bueno, parecía entusiasmado. Respondamos ahora preguntas si aparecen dudas o alguna otra pregunta específica, queridos demoledores, queridas demoledoras. Y por sobre todas las cosas, también ayúdenos como siempre con los like, por favor. No solo para ayudarnos a nosotros, sino también porque nos ayudan contra la permanente censura, la desmonetización de los videos. 1.600 personas conectadas y 900 likes. Todavía bastantes likes pendientes. Demoledores, demoledoras, ayúdennos en serio, por favor, que eso determina la subsistencia de este canal y de este pequeño espacio de pensamiento crítico entre tanta basofia, tanta basura otanista, occidentalista, guerrerista, imperialista, por ahí. Así que por favor, sencillamente un clic en el like o en el compartir y eso nos ayuda un montón. Bueno, por ahí todo el mundo nos va acompañando según los comentarios, así que buenísimo, qué bueno que no nos hayan abandonado. ¿Alguna preguntita? Respondemos por ahí. Comentario Antonio García, Biden no va a querer un acuerdo, hay elecciones. Bueno, por eso, de acuerdo, Antonio, por eso el comentario sobre lo importante de las elecciones en Estados Unidos, importantísimas. Y en el caso de una victoria demócrata, ¿qué candidato? Porque cuidado, mientras presentan a Biden como el candidato seguro de los demócratas, yo quizás con cierta sensibilidad adicional con la cuestión esto de los episodios, ¿no? de Biden, pero yo presencio un señor al borde de sus capacidades cognitivas y al borde de un episodio ya no más disimulable como los episodios hasta ahora, esto de el saludo, ¿no? Recuerden una vez, un saludo así al aire, mirando para otro lado, eh, esto la mano para un costado, la gente para el otro, cosas así como, bueno, jajaja, ja, ja, algo más o menos disimulable, o el tipo un poco perdido, o esto de me voy a dormir en medio de un discurso, estoy cansado, me voy a dormir, cositas, entre comillas. Yo presencio una situación en la cual puede que no, deba abandonar la candidatura directamente. El otro día, ayer, en un nuevo discurso, Trump lo caracterizó como una persona enferma mentalmente, sí, así, lo llamó enfermo directamente. Y más allá de la evolución de la campaña y del lenguaje de, sí, soez de Trump, la situación cierta de que el señor ya no lo acompañan sus capacidades cognitivas. Entonces, ¿podrán presentarlo? Más aún que ahora, para un señor de 80 y pico de años con demencia senil, un año representa mucho. En un año puede protagonizar un deterioro aún mayor, ¿sí? Puede presentar un deterioro muy grande de aquí hasta las elecciones, con los debates en el medio, con la campaña muy agotadora y la necesidad de la cabeza, sí, un debate contra Trump, eh, con la cabeza en 3 bujías, ¿sí? A media máquina, te van a ametrallar. Justo Trump, un showman, un tipo con una facilidad para la exposición pública, después con barbaridades dichas, lo de siempre, ¿no? Un impresentable. Pero frente a las cámaras, un as. Básicamente, ese es su capital como candidato. ¿Sí? Esa capacidad comunicativa, con insultos, con barbaridades dichas, con frases xenófobas, misóginas, racistas, etcétera. Pero
frente a las cámaras, muy efectivo. Bueno, ¿alguna preguntita más por ahí? Bueno, de Lou Grant, Kennedy para presidente. Mañana vamos a presentar. Mañana la charla. Por cierto, demoledores, demoledoras. La charla de mañana de todos los domingos con Fernando a las 9 de la noche de Europa, 2 horas antes de lo habitual. Nosotros ahora con todas las transmisiones a las 9 a este horario de hoy, excepto la de Fernando con el horario antiguo de las 11 de la noche, aquí muy tarde. Vamos a comenzar las charlas con Fernando también al mismo horario, las 9, así generamos una banda horaria, así que atentos a eso. Comenzamos 2 horas antes de lo habitual, en el horario, en el mismo horario de hoy. Y mañana, justo en la charla con Fernando, vamos a presentar un video de, entre otras cosas, una entrevista, un extracto de una entrevista a Kennedy con algunas definiciones sobre Israel y el porqué y la importancia de Israel para los Estados Unidos. Muy interesante, muy interesante. Uno de los posibles candidatos Kennedy, sin dudas. Sin dudas, sin dudas. ¿Alguna preguntita más por aquí? Pregunta de nuestra querida Beatriz Pulido, como siempre, gracias Beatriz por ayudarnos con la medoración. Fin de año del conflicto infértil de Ucrania seguirá. Y no podemos, Beatriz, en mi opinión, determinar una fecha exacta, pero todos estos elementos, tanto los elementos de análisis de ayer del punto de colapso cada vez más cercano para Ucrania y las posibilidades de negociación o de estancamiento de las negociaciones recién mencionadas, y seguramente van a determinar la continuidad del conflicto por lo menos el año próximo. Recuerden en las elecciones en Europa el año próximo, recuerden la fecha de elecciones en Ucrania, aunque por ahora suspendidas por la ley marcial, marzo del año próximo corresponderían las elecciones en Ucrania, por ahora suspendidas. Las elecciones en Estados Unidos, claro, para finales de año, pero antes de eso, recuerden el proceso electoral de Estados Unidos, las internas, y las internas ya van determinando la campaña también. Así que el año próximo, de seguro que todas estas cuestiones tan profundas no presentarán una resolución rápida, pero el año próximo, sin dudas, representará una bisagra, un punto de inflexión en cuanto a esta cuestión, y esta cuestión a su vez representa un punto importantísimo en el reordenamiento mundial. ¿Sí? Una vez más, todo esto aparece en el conflicto relativo a la reconfiguración del orden mundial y el fin de la hegemonía unipolar estadounidense. Bueno, obviamente la relación de Rusia con Estados Unidos representa una parte importantísima de esto. ¿Sí? La resolución de esto determinará una buena parte de ese nuevo orden. Claro que debemos recordar también al otro gran actor, China, la cuestión en Taiwán o cada vez más en Filipinas. Eso representará la otra pata, eso representará la otra parte de la resolución de ese nuevo orden mundial. Y después, bueno, claro, naturalmente, todas las regiones semiperiféricas, como África, como el resto de Asia, como América Latina, y nuestra posibilidad como latinoamericanos de determinar un nuevo curso en la historia de nuestros pueblos, con un posicionamiento en ese nuevo orden desde una perspectiva de mayor autonomía, de mayor autarquía, de mayor soberanía, de mayor justicia social. Claro, con viveza, con astucia y eh, con, con valor, sin lugar a dudas también, con unidad necesaria, sin lugar a dudas, con unidad, con visión y con voluntad, por sobre todas las cosas con voluntad. Si comenzamos a capitular en nuestros intereses y las clases dominantes de nuestros países comienzan a restablecer una relación de subordinación con las grandes
potencias, los grandes centros de poder de ese nuevo orden mundial, entonces apareceremos, en lugar de subordinados a Estados Unidos como ahora, subordinados a Estados Unidos y a China y a Rusia y a la India y a quien aparezca. ¿Sí? Esa es la vocación de nuestras clases dominantes, traidoras, antinacionales, antipopulares, cipayas, sin amor por su propia tierra. Ese es el gran problema de nuestros países de América Latina, de nuestros países latinoamericanos, que nuestras clases dominantes no quieren a su tierra. ¿Sí? Pero bueno, ahí la lucha de todos nosotros desde abajo por, bueno, por establecer nuestra voluntad de unidad y de representación de nuestros intereses como sociedades, como pueblos y de una posición en el mundo un poco menos subordinada, un poco menos marginal, periférica, y de explotación y de expoliación de nuestras tierras, de nuestros recursos, sin generar riquezas para nuestras sociedades. ¿Sí? Bueno, vamos a redondear por hoy, queridos demoledores, queridas demoledoras, la transmisión de hoy. Mañana, como siempre, recuerden la charla con Fernando Moragón, ya bastantes cosas preparadas, muy, pero muy interesantes, en el mismo horario que hoy. Como siempre, un placer que nos hayan acompañado. Queríamos una transmisión de 1 hora, hoy ya 1 hora 42, pero bueno, bastante análisis e información y bueno, si ayuda, nosotros felices. Demoledores, demoledoras, los quiero mucho. Perdón, hasta el día de mañana. Chau, chau, chau. Ahora sí.